Juan, un agricultor humilde, tenía poco más que sus frutas para vender en la carretera. Pero un gesto de generosidad cambió todo. Una joven, a quien ayudó con lo poco que tenía, volvió años después para transformar su vida de manera inimaginable. ¿Quieres saber cómo su bondad desencadenó un giro sorprendente en su vida? Quédate hasta el final para descubrir cómo la vida de Juan, que parecía sin esperanza, fue transformada por un encuentro inesperado. Te emocionarás con el increíble giro que un simple acto de bondad provocó y fue capaz de cambiar destinos. No te pierdas esta historia. Juan era un agricultor conocido en su pequeña ciudad por su determinación y valentía. Desde joven, había aprendido a amar la tierra y creía que incluso en medio de las dificultades, el trabajo duro siempre sería recompensado. Sin embargo, el tiempo y las tormentas no fueron amables con él. Los años trajeron sequías prolongadas, cosechas fallidas y tiempos de escasez. La granja donde trabajaba había prosperado en el pasado, pero ahora, con la economía local en decadencia, muchos de los campos a su alrededor se habían convertido en tierras áridas e improductivas. Los árboles frutales, que antes llenaban la propiedad con colores y aromas vibrantes, ahora eran sombras secas de un pasado que apenas podía reconocer. La vida de Juan cambió drásticamente cuando la granja fue vendida a nuevos propietarios que no tenían interés en mantener la agricultura local. A los 55 años, se encontró solo y sin trabajo, enfrentando una realidad brutal. Sin la granja para trabajar, solo le quedaba el pequeño terreno donde vivía. Con el tiempo, la estructura de la casa comenzó a ceder y el techo, que era su mayor preocupación, amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Cada vez que una tormenta se acercaba, traía consigo más que solo lluvia y viento, traía el miedo de perder lo poco que aún le quedaba. Con pocas opciones, Juan decidió intentar una última alternativa. Montó un pequeño puesto improvisado al borde de la carretera con lo que quedaba de sus cosechas, cestas de naranjas, algunas mangas y plátanos. Sabía que la competencia sería intensa, pero esperaba que algún viajero solidario se detuviera para comprar sus frutas frescas. A pesar del calor implacable y el asfalto abrasador, él arreglaba las frutas con todo cuidado, colocándolas en cestas de mimbre que él mismo había tejido en sus días de descanso. Ese pequeño puesto se convirtió en su última esperanza de recuperar la dignidad perdida. Sin embargo, las ventas eran escasas y los días se arrastraban con una incertidumbre constante. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría hacerte una invitación. Si quieres ver más historias inspiradoras de superación y esperanza como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Estoy seguro de que te emocionarás con esta y otras historias aquí en el canal. Un día, mientras Juan arreglaba las cestas una vez más, algo inusual sucedió. Un viejo autobús, que hacía la ruta entre las ciudades vecinas, se detuvo repentinamente en el borde de la carretera. Era raro ver autobuses parando en esa parte del camino, y eso llamó su atención de inmediato. La puerta se abrió y una joven de aspecto cansado y ropa sencilla bajó apresuradamente. Intentó hablar con el conductor, gesticulando desesperadamente. Juan la observaba desde lejos, viendo la frustración y la desesperación reflejadas en el rostro de la muchacha. Ella parecía suplicar por algo, pero el conductor, con expresión dura e impasible, simplemente cerró la puerta y se marchó, dejándola sola y sin rumbo al borde de la carretera. La chica se quedó allí, inmóvil por unos instantes, como si no supiera a dónde ir. Sus ojos vagaban perdidos mientras observaba el autobús alejarse hasta desaparecer en el polvo. Juan sintió un nudo en el pecho. No sabía exactamente qué había sucedido, pero algo en esa escena le conmovió profundamente. La joven parecía tan indefensa, tan desamparada, que Juan sintió la necesidad de hacer algo. Sin pensarlo dos veces, tomó un paquete de frutas que tenía separado en el puesto y caminó hacia ella. Cuando se acercó, notó su rostro sucio de polvo y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Sin decir una palabra, extendió el paquete hacia la chica, que lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ella aceptó las frutas con un gesto tímido, pero Juan sabía que eso no era suficiente. Rebuscó en sus bolsillos con dedos temblorosos y encontró algunas notas arrugadas que, en total, sumaban unos 10 euros. Era prácticamente todo el dinero que había conseguido juntar esa semana.
Al sentir el tacto de los billetes ásperos en sus manos, pasó brevemente por su mente que esa cantidad podría hacerle falta en los días venideros. Quizás necesitara ese dinero para comprar más frutas para revender, para pagar alguna deuda antigua o incluso para asegurarse un mínimo de comodidad para él mismo, como un pequeño trozo de carne que rara vez compraba. Y el tejado de su casa, en especial, necesitaba reparaciones urgentes. Las tormentas ya habían arrancado partes de la madera y con cada nuevo temporal, la estructura cedía un poco más. Ese dinero podía ser la diferencia entre una lona nueva o una noche más sin dormir, preocupado, mientras la lluvia caía dentro del cuarto. Sin embargo, en ningún momento se arrepintió. Sentía que esa joven, sola y desamparada, lo necesitaba más que él. Había algo en su mirada, un vacío y una angustia que parecían gritar por ayuda, que lo conmovió de una manera inexplicable. Con un gesto amable, extendió los billetes hacia la chica, observándola con la serenidad de quien sabía que estaba haciendo lo correcto. La muchacha se quedó inmóvil por un momento, mirándolo con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que un desconocido le estuviera dando algo tan valioso sin pedir nada a cambio. Su expresión era de puro asombro, mezclada con un sentimiento de incredulidad y un toque de desesperación, como alguien que no estaba acostumbrado a recibir ayuda. Cuando finalmente extendió sus manos temblorosas para aceptar el dinero, parecía que ese acto tan simple llevaba un peso inmenso. Juan se dio cuenta de que no era solo la cantidad lo que la conmovía, sino el gesto en sí. Vio cómo ella sostenía el dinero con cuidado, casi como si temiera que alguien apareciera y se lo arrebatara. La duda y la sorpresa estaban reflejadas en su rostro. Para ella, esa suma tal vez representaba más que su valor real, significaba esperanza de un mañana menos difícil, una posible salida del desespero que la consumía. Los segundos pasaban lentamente y Juan veía cómo el miedo y la incertidumbre luchaban por dejar su semblante, sustituidos por una esperanza tenue y delicada. Y aunque sabía que 10 euros no resolverían todos sus problemas, al menos tendría la oportunidad de seguir adelante. Sin decir más, la joven hizo un leve gesto de agradecimiento con la cabeza, bajó la mirada y comenzó a caminar hacia la parada de autobús más cercana, sujetando el dinero como si fuera un amuleto. Mientras se alejaba, Juan la seguía con la vista, su pecho lleno de una mezcla de tristeza y esperanza. Se quedó allí, parado, observando mientras la joven caminaba a pasos rápidos, casi apresurados, como si estuviera huyendo de algo que solo ella conocía. Los hombros encorvados y la postura tensa contaban una historia de sufrimiento y agotamiento que las palabras no necesitaban explicar. Juan quería hacer más por ella, quería ofrecerle más que unas pocas frutas y una pequeña cantidad de dinero. Pero eso era lo que tenía para dar, y esperaba, con todo su corazón, que fuera suficiente para llevar un poco de luz a su camino. Mientras la chica continuaba alejándose, Juan se preguntaba qué habría pasado para llevarla a ese estado. ¿Sería solo la falta de dinero? ¿O tal vez un problema mucho mayor? Pensó si habría huido de alguien. Quizás de un hogar donde no se sentía segura. O tal vez había sido abandonada y estaba tratando de regresar a un lugar que un día llamó hogar. Cada posibilidad parecía más dolorosa que la anterior. Intentó imaginar cómo sería la sensación de estar perdida, sin nadie a quien recurrir, y sintió una punzada de amargura en el pecho. ¿Cómo alguien tan joven había acabado allí, sola, al borde de una carretera desierta? No tenía respuestas. El autobús que pasó sin detenerse y la fría expresión del conductor volvían a su mente. ¿Sería posible que él supiera más de lo que parecía? Quizás su rechazo no solo se debió a la falta de dinero. Quizás el problema era más profundo. Esos pensamientos revoloteaban en la mente de Juan, y por un momento se vio cuestionando si realmente ese gesto podría marcar alguna diferencia. Una leve duda se instaló, pero pronto fue reemplazada por la certeza de que había hecho lo que estaba a su alcance. No era mucho, pero era todo lo que podía dar. La vida ya le había enseñado que a veces, pequeñas acciones crean ondas que se expanden mucho más allá de lo que uno puede ver. Quizás ese dinero no pagaría todas sus cuentas, pero tal vez ayudaría a cubrir un solo pasaje, permitiéndole seguir hacia un lugar donde pudiera encontrar la ayuda que tanto parecía necesitar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentiste que debías ayudar, aun cuando tenías poco para dar?
Cuéntanos en los comentarios cómo fue esa experiencia y qué hiciste. La joven continuó caminando por la polvorienta carretera, y cada paso parecía más firme que el anterior. Juan la vio acercarse lentamente a la parada de autobús, un lugar descuidado con un banco de madera desgastado y una pequeña cubierta oxidada. Ella se sentó con cuidado, como si en cualquier momento fuera a levantarse y salir corriendo. El viento empezó a soplar levemente, y Juan se quedó allí, observando desde lejos, como si su presencia, incluso a una distancia segura, pudiera protegerla de cualquier otra dificultad que estuviera por venir. Los minutos pasaron lentamente y el silencio del campo parecía amplificar la tensión en el aire. La espera se volvió casi insoportable, y Juan se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Pensó en acercarse, decirle alguna palabra de consuelo, pero temió que cualquier movimiento pudiera romper ese frágil momento de paz que se estaba formando a su alrededor. Decidió quedarse donde estaba, observando en silencio, deseando con todas sus fuerzas que el próximo autobús se detuviera para ella. La carretera permaneció desierta durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo que pasaba, Juan sentía la preocupación intensificarse. ¿Y si el próximo autobús también la dejaba? ¿Y si el conductor se negaba a aceptarla, incluso con el dinero? Mil y una posibilidades cruzaron por su mente y se encontró deseando, casi rezando, que el destino fuera más generoso esta vez. Cuando finalmente un sonido distante indicó la aproximación de un vehículo, Juan se puso alerta. Su mirada fija en la carretera, sus manos sudorosas, como si él mismo estuviera a punto de subir. La joven también pareció notar, y sus hombros se tensaron. Un pequeño autobús apareció, reduciendo la velocidad a medida que se acercaba a la parada. Juan contuvo el aliento, observando cada movimiento, cada segundo alargándose como si el tiempo estuviera jugando con él. Entonces, el vehículo se detuvo. La puerta se abrió, y la chica se levantó lentamente, con excitación, sosteniendo el paquete de frutas y el dinero con fuerza. Intercambió algunas palabras rápidas con el conductor, y, para el alivio de Juan, él hizo un gesto de aceptación. La joven subió al autobús, se dio la vuelta una última vez en dirección al lugar donde Juan estaba y le hizo un leve gesto de despedida con la mano. Él correspondió con una pequeña sonrisa, pero sincera, sintiendo un peso inmenso desaparecer de sus hombros. Al verla acomodarse en uno de los asientos y al autobús empezar a alejarse, Juan se quedó allí parado, observando hasta que el vehículo desapareció en la distancia. Por un instante, se permitió creer que todo saldría bien para ella. Una brisa suave pasó, balanceando las hojas a su alrededor, y el silencio volvió a reinar en la pequeña carretera. Juan suspiró profundamente, sus pensamientos aún centrados en la joven que acababa de marcharse. Incluso sin saber su nombre, de dónde venía o hacia dónde se dirigía, sentía que, de alguna manera, sus destinos se habían cruzado por una razón. Ella había aparecido en su vida en el momento en que él más se sentía desamparado y, paradójicamente, fue ella quien le trajo un soplo de esperanza. Al ayudarla, sintió que algo se encendía dentro de él, una pequeña llama que hacía mucho tiempo estaba casi apagada. Tal vez, pensó él, el verdadero cambio empezaba allí, en ese instante exacto, donde un pequeño acto de bondad rompió el ciclo de tristeza que había dominado su vida durante tanto tiempo. Los días que siguieron trajeron pocos cambios para Juan. Las ventas continuaban siendo escasas y cada día parecía más difícil que el anterior. El peso de la responsabilidad y las cuentas acumuladas hacían que sus hombros se encorvaran un poco más cada mañana. El puesto de frutas, que montaba religiosamente todos los días, ahora parecía un símbolo de su propia resistencia. El tejado de la casa, que tanto le preocupaba reparar, empezaba a ceder en nuevos puntos. Con las tormentas que se acercaban, temía que el próximo gran temporal se llevara consigo lo poco que le quedaba. Fue durante una de esas noches de lluvia intensa cuando ocurrió lo peor. Juan estaba sentado en su pequeña sala, observando las goteras que se esparcían por el techo, cuando un fuerte crujido resonó por toda la casa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una parte del tejado se derrumbara. El sonido de la madera rompiéndose y las tejas cayendo reverberó por la sala, y Juan corrió hacia el cuarto, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Cuando finalmente la lluvia cesó, se quedó mirando el agujero en el techo durante un largo rato, sintiéndose más impotente que nunca.
La casa, que ya estaba en condiciones precarias, ahora parecía a punto de desmoronarse por completo. Sin opciones, Juan comenzó a improvisar aún más, tratando de aferrarse a lo poco que tenía. Usaba lonas viejas, clavos oxidados y trozos de madera podrida para remendar el tejado, que ya no ofrecía protección suficiente contra las tormentas de verano. Arrastraba tablas y tejas caídas en un intento de cubrir los agujeros más grandes, pero cada vez que el viento soplaba con fuerza, los remiendos se soltaban y surgían nuevas filtraciones, haciendo que las paredes interiores acumularan manchas oscuras de humedad y moho. El frío entraba libremente por las rendijas y el calor del verano se volvía casi insoportable dentro de esa casa, transformándola en una prisión que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Las noches se hicieron aún más difíciles. Cuando la lluvia caía, se mantenía despierto, escuchando cada crujido del techo y cada gota que goteaba incesantemente en el suelo. Juan se levantaba varias veces durante la madrugada para cambiar las palanganas y cubos que había dispersado por la casa, que rebosaban con el agua que se filtraba del techo. A menudo se sentaba en su vieja silla, mirando el techo como si, con la fuerza de su mirada, pudiera mantener la estructura firme. Pero sabía que eso era un esfuerzo inútil. Y para empeorar las cosas, las ventas de frutas también comenzaron a decaer. El movimiento en la carretera era cada vez menor, y los pocos clientes que se detenían preferían regatear hasta el último céntimo. Cuando lograba vender, era por precios tan bajos que apenas cubrían el coste de seguir plantando. Con el tiempo, tuvo que tomar decisiones difíciles. Primero, vendió las pocas gallinas que tenía en el patio para conseguir algo de dinero extra. Después, comenzó a reducir la cantidad de frutas que cultivaba, vendiendo incluso partes de su terreno para obtener un poco más de efectivo. Los árboles que antes daban mangos y plátanos en abundancia fueron talados, uno a uno, y el espacio donde crecían se convirtió en una extensión desolada de tierra seca y agrietada. Aún así, las cuentas seguían acumulándose. Juan recortó todos los gastos que pudo, dejó de comprar cosas básicas para él y llegó a alimentarse solo con las frutas que no lograba vender. Incluso la carne, que ya era rara en su mesa, se convirtió en un lujo inalcanzable. Pasó años sobreviviendo con lo mínimo, a veces pasando días enteros comiendo solo plátanos y trozos de yuca para engañar al estómago. El hambre se volvió una compañera constante. Su ropa, que ya estaba vieja, comenzó a rasgarse y él las remendaba repetidamente con hilos improvisados. Los zapatos, desgastados por las caminatas diarias para buscar agua y leña, se transformaron en harapos que trataba de remendar con pedazos de goma encontrados a lo largo del camino. Con el tiempo, su salud también comenzó a deteriorarse. La falta de una alimentación adecuada lo dejaba débil y se resfriaba con facilidad. Los huesos le dolían cada día más, y las manos que antes eran fuertes y habilidosas ahora temblaban, incapaces de sostener una azada por mucho tiempo. Los vecinos lo veían luchar, pero también estaban inmersos en sus propias dificultades. Nadie tenía recursos para ayudar y la solidaridad se fue volviendo escasa. Juan comenzó a evitar las conversaciones, avergonzado por su situación. El hombre que antes se enorgullecía de su trabajo, que nunca había pedido nada a nadie, ahora se veía incapaz de enfrentar sus propias limitaciones. Su casa se convirtió en un refugio de silencio y tristeza. Las paredes, que un día estuvieron llenas de vida con la presencia de amigos y vecinos, ahora eran solo testigos de su aislamiento y de su cansancio. A pesar de todo, Juan no renunció a su puesto en la carretera. Día tras día, se arrastraba hasta el pequeño punto de venta, cargando las pocas frutas que aún lograba cosechar y organizaba la mesa con la misma dedicación de antes. Era como un ritual, una forma de luchar contra la desesperanza que amenazaba con apoderarse de él por completo. Cada vez que colocaba una cesta de frutas en su lugar, recordaba la razón por la que seguía adelante. Había una promesa silenciosa, una fuerza que lo mantenía firme incluso cuando todo parecía desmoronarse. Los años pasaron, las estaciones cambiaron, pero Juan permaneció allí, como una roca que resistía la erosión implacable del tiempo. Los desafíos eran diarios. Las lonas que usaba para cubrir la casa ya no protegían de nada, desgarradas por el sol y el viento. Y durante las estaciones de sequía, el calor era tan intenso que las frutas se marchitaban antes de ser vendidas.
Juan comenzó a usar paños mojados para cubrir las cestas y evitar que se estropearan tan rápido, pero esto poco ayudaba. Los mangos perdían su brillo, los plátanos se llenaban de manchas oscuras y la calidad de sus frutas, que un día fue motivo de orgullo, se deterioraba como todo a su alrededor. Un otoño especialmente severo, un fuerte vendaval golpeó la región, derribando parte de la estructura que cubría su puesto. La madera podrida se partió como si fuera de papel y Juan tuvo que recoger las frutas caídas en el suelo en medio del polvo que invadía la carretera. Miró los pedazos esparcidos del puesto destruido y sintió un nudo en la garganta. En ese momento, la imagen de la muchacha que ayudó tantos años atrás volvió a su mente. ¿Habría encontrado lo que buscaba? ¿Estaría bien? Se preguntaba si ella, dondequiera que estuviera, se acordaba de él como él se acordaba de ese día en la carretera. Pensar en ella era una forma de mantener viva la esperanza de que quizás, algún día, la vida fuera menos dura. Así continuó Juan, día tras día, enfrentando las dificultades con la misma determinación silenciosa. Hasta que, finalmente, un día, una figura familiar apareció en su camino y cambió su vida para siempre. 15 años habían pasado desde que ayudó a la joven en la carretera. Juan tenía 55 años en esa época, pero ahora sentía cada uno de esos años pesando sobre sus hombros. Su vida, marcada por luchas constantes, parecía haberse resumido en sobrevivir de un día para otro. El tejado, que una vez improvisó con trozos de madera y lonas viejas, estaba ahora en ruinas. Cada nueva tormenta traía consigo un pedazo más de lo que quedaba de su esperanza. Las paredes mostraban grietas profundas, como cicatrices de una lucha larga y desigual contra el tiempo. Los pocos muebles que tenía estaban desgastados y el terreno a su alrededor, que en algún momento fue fértil y lleno de vida, ahora parecía desolado, reflejando el desánimo que él sentía. Aún así, Juan nunca se permitió rendirse. Cada mañana, se levantaba, acomodaba su pequeño puesto improvisado al borde de la carretera y vendía las pocas frutas que aún lograba recoger de sus árboles cansados. La persistencia era su única compañera, y él se aferraba a ella con uñas y dientes. Entonces, en un día común, cuando el calor abrasador parecía sofocar incluso la más tenue esperanza, un coche de lujo se detuvo frente a su casa. Juan levantó la vista, frunciendo el ceño al ver el elegante vehículo estacionado en la carretera de tierra. Los neumáticos brillantes y la pintura impecable contrastaban fuertemente con el entorno polvoriento y pobre. Era una visión extraña, casi surrealista. ¿Quién vendría hasta allí, un lugar olvidado por el tiempo, donde rara vez alguien pasaba, a menos que fuera por necesidad? Una mezcla de curiosidad y desconfianza se apoderó de él. Enderezándose lo mejor que pudo, se limpió las manos en sus pantalones desgastados, intentando aparentar una dignidad que, sabía bien, casi ya no poseía. La puerta del coche se abrió lentamente y de él salió una mujer elegante, vestida con ropa que exhalaba sofisticación y éxito. Tenía una postura erguida, moviéndose con la gracia y la confianza de alguien que sabía muy bien quién era y qué quería. Sus ojos escudriñaron el paisaje árido, al posarse en Juan, brillaron con una intensidad que él no consiguió descifrar de inmediato. Juan sintió un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento mientras ella se acercaba con pasos firmes y decididos. La observó en silencio, intrigado y cauteloso. La mujer tenía una presencia impactante, pero algo en ella le resultaba familiar. Aún así, Juan no lograba vincular ese rostro con el pasado. Los años de dificultades y la lucha diaria por sobrevivir habían desgastado su memoria. Cuando ella se detuvo a pocos metros de distancia, los ojos de Juan se entrecerraron, evaluándola con curiosidad. Ella esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y comenzó a hablar. Pero, en lugar de identificarse de inmediato, le preguntó de manera casual sobre su vida, como si tratara de indagar algo. Le preguntó sobre lo que hacía, cuánto tiempo había vivido allí, y de manera sutil, trataba de entender quién era realmente. Juan, sin darse cuenta, empezó a responder con sinceridad, contando sobre sus años de lucha, las dificultades para mantener la casa en pie y el puesto de frutas que trataba de mantener funcionando, incluso en medio de tantas adversidades. Con el paso de los minutos, la mujer parecía más interesada en escucharlo que en hablar de sí misma. Ella lo escuchaba atentamente,
haciendo ocasionalmente pequeñas preguntas, como si quisiera confirmar cada detalle. Juan, por otro lado, seguía sin entender qué hacía una persona tan distinguida allí. Parecía tan fuera de lugar, tan desubicada en ese ambiente de simplicidad y decadencia. Quizás era una rica empresaria en busca de tierras, pensó él, alguien que deseaba comprar el terreno para algún proyecto comercial. Pero entonces, ¿por qué tanto interés en su historia? ¿Por qué tanto cuidado en conocerlo? La desconfianza fue dando paso a una leve sensación de incomodidad. ¿Por qué quería saber tanto? Ella insistió en preguntarle porque aún persistía en vivir allí, en esa casa casi en ruinas. Preguntó qué lo motivaba a seguir, incluso sin perspectivas de mejora. Juan respiró hondo antes de responder, sintiendo el peso de sus palabras. Contó que a pesar de todo, ese lugar representaba el último pedazo de dignidad que le quedaba. No era solo una casa o un terreno, era el resultado de una vida entera de trabajo duro, de sudor y lágrimas derramadas. Y no podía simplemente abandonar eso. Incluso cuando el hambre rondaba, incluso cuando el frío se colaba por las grietas, él se negaba a rendirse. Esa tierra era su hogar. La mujer permaneció en silencio durante un largo momento, como si procesara cada palabra. Su mirada recorrió la casa precaria, el terreno árido y finalmente volvió a posarse en Juan. Había una suavidad en sus ojos que antes no estaba allí. Y entonces, con una voz baja, casi susurrante, le preguntó por qué había ayudado a una chica desconocida años atrás, cuando él mismo apenas tenía lo suficiente para sí mismo. Juan parpadeó, sorprendido. Titubeó por un instante, la mente tratando de entender la pregunta. ¿Cómo sabía eso? El recuerdo surgió en su mente como un rayo, la muchacha sola en la carretera, el autobús que la dejó atrás y los 10 euros que le entregó sin pensarlo 2 veces. Su boca se abrió en un pequeño "oh" de sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Porque era lo correcto, respondió simplemente, con honestidad. Ese día, no pensó en las consecuencias, no pensó en lo que eso le costaría. Simplemente vio a una persona necesitada y actuó. No había más que explicar. La mujer sonrió levemente y entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó esconder. Juan permaneció inmóvil, el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, como si algo inmenso estuviera a punto de suceder, pero él aún no pudiera ver el cuadro completo. Fue entonces cuando ella respiró hondo, enderezó los hombros y, con una sonrisa emocionada, reveló la verdad. Juan, soy aquella chica a la que ayudaste hace 15 años. Nunca olvidé lo que hiciste por mí. Esas palabras quedaron flotando en el aire, por un momento, él no supo cómo reaccionar. Todo encajaba ahora, su interés, la forma en que hablaba, las preguntas. Parpadeó varias veces, como si esperara despertar de un sueño. Pero no era un sueño. Ella realmente estaba allí, de pie frente a él, la misma chica a la que un día ayudó a encontrar el camino. Y ahora, transformada en una mujer de éxito, había vuelto para agradecerle. Durante los días que siguieron, Juan apenas podía procesar todo lo que estaba ocurriendo. Priscila, ahora una mujer de negocios, trajo un equipo de constructores para renovar su casa por completo. Desde el techo hasta los cimientos, cada parte de la estructura fue restaurada. Reforzaron las paredes, reemplazaron las maderas desgastadas y pintaron cada rincón con colores nuevos y vibrantes, dando a la vieja casa un aire de vida y esperanza que él no veía desde hacía años. Además, transformó el viejo puesto de frutas de Juan en un pequeño mercado local. No solo en el borde de la carretera, sino en un lugar amplio y bien estructurado, atrayendo a más personas. Juan, que antes luchaba por vender lo mínimo para sobrevivir, ahora veía sus ventas crecer día tras día. El mercado de Juan se convirtió en un símbolo de renovación, y con la ayuda de Priscila, comenzó a dar empleo a vecinos que también enfrentaban dificultades. Fue un proceso lento pero constante, y en cada paso, la comunidad floreció a su alrededor. Y todo comenzó con un simple gesto de bondad. Con el tiempo, el mercado no solo atrajo a más clientes de las ciudades vecinas, sino que se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Priscila, con su experiencia y contactos, ayudó a organizar ferias y eventos donde otros pequeños agricultores podían exhibir sus cosechas y vender directamente a los consumidores. El antiguo puesto improvisado al borde de la carretera se transformó en un mercado lleno de vida,
compuestos coloridos, productos frescos y un ambiente vibrante de colaboración y apoyo mutuo. Para Juan, fue una transformación increíble. Se convirtió en un líder local, alguien a quien la gente acudía no solo para comprar frutas, sino también para recibir consejo y ánimo. La historia de cómo un simple agricultor que apenas tenía para sí mismo cambió su destino con un acto de generosidad se extendió más allá de las fronteras de su pequeña comunidad. Incluso los que al principio desconfiaban de su éxito comenzaron a ver el mercado como un símbolo de lo que la solidaridad y la perseverancia pueden lograr. Priscila nunca dejó de apoyarlo. Aunque su carrera la mantenía ocupada en otras partes, ella volvía a menudo para visitar el mercado, revisar cómo iban las cosas y conversar con Juan. Para ella, él no era solo el hombre que una vez la ayudó en su peor momento, era una inspiración, un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. Los años pasaron y el mercado de Juan prosperó cada vez más. Con el tiempo, se convirtió en un lugar emblemático, no solo para la comunidad local, sino también para turistas y visitantes que venían a escuchar la historia del agricultor que dio lo poco que tenía y cambió el destino de muchas personas. El gobierno local, impresionado por el crecimiento del mercado y el impacto positivo en la economía de la región, decidió rendirle un homenaje especial a Juan. Durante una ceremonia pública, Priscila fue invitada a hablar y contar la historia de cómo un acto de bondad cambió su vida y la de toda la comunidad. Hace 15 años, comenzó diciendo, este hombre, sin conocerme y sin saber si alguna vez volvería a verlo, me dio lo único que tenía, unas frutas y 10 euros. Yo era una joven perdida, sin rumbo y sin esperanza. Pero ese día, él me dio más que dinero, me dio esperanza y una razón para seguir adelante. Gracias a ese gesto, pude encontrar a mi madre, continuar mis estudios, finalmente, construir mi propia vida. Todo comenzó con la generosidad de un hombre que no esperaba nada a cambio. El público estalló en aplausos, y Juan, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Nunca imaginó que su vida, que durante tantos años estuvo marcada por la lucha y el sacrificio, sería reconocida de esa manera. La humildad con la que aceptó el homenaje tocó aún más los corazones de quienes lo rodeaban. La historia de Juan y Priscila se convirtió en un símbolo de esperanza y superación para todos. Después de la ceremonia, Priscila tomó a Juan de la mano y lo llevó a un rincón tranquilo del mercado. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mí, le dijo con voz emocionada. Pero quiero que sepas que este mercado, esta comunidad y todo lo que hemos logrado, es el resultado de esa pequeña semilla de bondad que plantaste hace tantos años. Tú cambiaste mi vida y la de muchos otros, y yo nunca olvidaré eso. Juan, conmovido, simplemente asintió. Había pasado tanto tiempo pensando que sus esfuerzos eran inútiles, que su lucha diaria no tenía sentido. Pero ahora veía que cada pequeño sacrificio, cada día de trabajo bajo el sol abrasador, cada noche sin dormir por las tormentas que azotaban su casa, había valido la pena. Porque, en el fondo, se trataba de algo mucho más grande que él mismo. El mercado continuó creciendo y, con él, el espíritu de generosidad y apoyo mutuo que Juan y Priscila habían sembrado. Años más tarde, cuando Juan ya era un anciano, la comunidad decidió honrarlo de una manera especial, le pusieron su nombre al mercado. Mercado de Juan, decía el letrero que colocaron en la entrada principal, con letras doradas que brillaban bajo el sol. Fue un tributo a su perseverancia, a su fe en los demás y a la generosidad que había mostrado, incluso cuando él mismo apenas tenía algo que dar. Priscila, que seguía visitando el mercado cada vez que podía, se emocionaba cada vez que veía el letrero. Sabía que ese lugar no solo era un mercado, era un legado de amor, esperanza y solidaridad. Y cada persona que pasaba por allí, cada agricultor que vendía sus productos y cada cliente que compraba frutas frescas, se convertía en parte de esa historia. Finalmente, cuando Juan falleció a una edad avanzada, toda la comunidad se reunió para rendirle homenaje. Priscila, con el corazón apesadumbrado pero lleno de gratitud, dio un emotivo discurso, recordando cómo todo había comenzado con un simple acto de bondad en el borde de una carretera polvorienta. Juan nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, dijo.
Y su legado vivirá en cada uno de nosotros, cada vez que decidamos ayudar a alguien más, incluso cuando no tengamos mucho que ofrecer. El mercado siguió funcionando, creciendo y prosperando. Y en la entrada, justo debajo del letrero con el nombre de Juan, colgaron una pequeña placa que decía: en memoria de Juan, el hombre que, con un corazón generoso, sembró esperanza y cambió vidas para siempre. El impacto de la historia de Juan trascendió fronteras. Medios de comunicación locales e internacionales comenzaron a interesarse en su legado, y pronto, personas de diferentes partes del país venían a visitar el mercado y a conocer la historia del agricultor que, con un pequeño acto de bondad, cambió su propio destino y el de toda una comunidad. Priscila, que se había convertido en una empresaria de renombre, se encargó de contar una y otra vez cómo todo comenzó con aquel gesto de un hombre humilde que, sin esperar nada a cambio, decidió compartir lo poco que tenía. El mercado de Juan se transformó en un símbolo de superación y solidaridad. Se realizaron proyectos sociales y educativos en su nombre, y se crearon becas para jóvenes agricultores que querían iniciar sus propios negocios. Priscila, movida por el espíritu de generosidad que había heredado de aquel encuentro, fundó una organización benéfica dedicada a apoyar a comunidades rurales y a promover el desarrollo sostenible de pequeños productores. Cada nueva iniciativa, cada proyecto llevado a cabo, llevaba el nombre de Juan como inspiración. Pero, más allá del éxito y el reconocimiento, lo que realmente importaba era el impacto que la historia de Juan había dejado en el corazón de las personas. Familias enteras que habían luchado por sobrevivir ahora veían en su ejemplo una razón para no rendirse. Agricultores que habían perdido la fe en el futuro comenzaron a unirse para ayudarse mutuamente, siguiendo el espíritu de colaboración que Juan y Priscila habían instaurado. Y, quizás lo más importante, aquellos que escuchaban su historia se daban cuenta de que un pequeño acto de bondad puede tener un poder transformador que va mucho más allá de lo que uno imagina. Con el paso de los años, el mercado creció y se expandió, atrayendo a más agricultores y comerciantes que querían formar parte de esa historia. Se construyeron nuevas secciones, se añadieron áreas de recreo y se crearon espacios para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Cada rincón del mercado estaba impregnado de la esencia de Juan: la humildad, el trabajo duro y la creencia inquebrantable en que la bondad, aunque sea pequeña, siempre da frutos. Priscila continuó guiando el crecimiento del mercado, siempre asegurándose de que nunca se perdiera la esencia de lo que Juan había construido. Aunque su éxito la llevó a otros lugares y otros proyectos, nunca dejó de visitar el mercado de Juan, hablando con los agricultores, apoyando sus esfuerzos y recordándoles a todos por qué estaban allí. Para ella, no se trataba de negocios, se trataba de honrar la memoria de un hombre que, en el momento más oscuro de su vida, le mostró lo que realmente significa ser generoso. El día de la inauguración de una nueva sección del mercado, dedicada exclusivamente a productos locales y artesanías, Priscila se tomó un momento para reflexionar sobre el camino que habían recorrido. Mientras observaba a la gente moverse de un puesto a otro, comprando, riendo y compartiendo historias, sintió que Juan estaría orgulloso de todo lo que habían logrado juntos. Recordó su primer encuentro en aquella carretera polvorienta y cómo su vida cambió en un instante gracias a su generosidad. Y supo que, aunque él ya no estuviera físicamente allí, su espíritu vivía en cada sonrisa, en cada abrazo compartido y en cada pequeño acto de bondad que ocurría a diario en ese lugar. Con el tiempo, la historia de Juan y Priscila inspiró a muchas otras personas a actuar con generosidad y a ayudar a quienes lo necesitaban, incluso cuando no pareciera posible. La lección que dejaron fue clara: no importa cuán pequeño sea el gesto, siempre existe la posibilidad de hacer una diferencia en la vida de alguien más. Así, la leyenda de Juan, el humilde agricultor que transformó vidas con un acto de bondad, se mantuvo viva en el mercado de Juan y en los corazones de todos aquellos que creían en el poder de la generosidad y la esperanza. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al mercado, la historia se contaba una y otra vez, recordándoles a todos que, a veces, los héroes más grandes no son aquellos con riquezas y poder, sino aquellos con el valor de dar lo que tienen, aunque sea poco, con un corazón generoso. Si te ha conmovido esta historia, no olvides compartirla para que más personas puedan conocer el poder transformador de la bondad. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos inspiradores que muestran cómo los pequeños gestos pueden hacer grandes diferencias. ¡Hasta la próxima!